Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta. Y bueno, pues estamos aquí reunidos. Carlos Rentería, Charlie, buenas noches. Tocayo, Arturo Marcial. Hola. Pues para platicar sobre temas que creo que son bastante de fondo en el planteamiento institucional de nuestro Estado. Estamos hablando de pues uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, y que, como sabemos, tuvo una reforma desde desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el debate se concentró en primera instancia en el Poder Judicial de la Federación, que ahí sí incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que, como ustedes saben, bueno, fue un debate muy relevante, muy jaloneado, porque no muy polarizado, con respecto a uno de los puntos más álgidos, que es si los magistrados, los jueces, por supuesto, en este caso del Poder Judicial Federal, los ministros de la Corte, deberían o no ir a una elección, un voto libre, secreto, como se eligen el cargo de gobernador, de presidente municipal, de diputados, de presidente de la República, o se debía conservar el esquema donde el Ejecutivo, en una facultad pues, de monopolio, por así decirlo, tenía la facultad jurídica de presentar ante los senadores allá en el caso federal, aquí en lo local, ante los diputados, pues las propuestas para que en ese órgano colegiado representativo, sin duda, de los ciudadanos, pues se tomara la decisión de quiénes ocuparían estos importantes cargos jurisdiccionales. Pero bueno, pues llegó, lo advertimos, aquí lo tocamos en el programa, llegó a Querétaro porque tenía que llegar, la reforma era muy clara, o la iniciativa, que tenía mucha posibilidad de pasar, y finalmente pasó, se aprobó por el Senado de 2/3 partes, por Cámara de Diputados, pasó por las legislaturas locales, donde mayoría también se aprobó, por cierto, muy rápido, y entonces un transitorio primero se reformaba el artículo 116 constitucional, cambiando precisamente o estableciendo que la forma como deben elegirse magistrados y jueces en lo local es por voto libre y secreto. Estableció órganos que se separaron completamente de lo que era la presidencia del tribunal, en el caso de las entidades, que es el Consejo de la Judicatura, y se establece un órgano, digamos, idéntico a lo que se puso en el plano federal, que es un tribunal de disciplina, y también otro órgano que es un organismo de administración. Entonces ya estamos en esto. El transitorio dio un plazo de 180 días para homologar las constituciones locales en este sentido, y en eso estamos, ¿no? En eso está ya ahora el debate aquí en lo local. Y bueno, pues son muchos temas los que nos ocupan. Hay que desmenuzar un poquito, y ahorita sí pasamos, y arrancamos, si quieres, contigo, Charlie, porque de repente pareciera en algún debate que es opcional, ¿no? ¿Opinión? Pues mira, lo dijimos en el último programa del año, ¿no? Cuando hicimos la prospectiva de lo que venía. Hicimos quiniela, por cierto. No, Tocayo, tú no le entraste, creo ya. No. Yo solo juego a lo seguro. Lo comentamos, o sea, finalmente sabíamos que para el 2025 tenía que llegar este tiempo. Hubiera sido recomendable que hubiera sido antes, pero bueno, pues, finalmente se dio en el mes de enero. Me parece que todavía con fecha suficiente. Efectivamente, la reforma dice, pues ya avanzamos con lo federal, y aquí hay algo interesante que hay que señalar. En el futuro van a ser las elecciones de jueces, magistrados y ministros, en el caso del Poder Judicial, con las elecciones federales. Y dice las elecciones ordinarias. Entonces, entiéndase las elecciones ordinarias, la que viene en el 27, 30, 33, 36, 39 y así consecutivamente.
Y solamente dice, habrá una elección extraordinaria, que es la del 2025. Y le da la posibilidad a los estados de subirse en esta elección extraordinaria y hacer sus reformas locales para poder elegir una parte de su poder judicial y la otra parte en el 27 y después empezar con las elecciones ordinarias. ¿Por qué digo esto, Julio? Porque algunas de las principales objeciones al tema de la reforma es si alcanzamos como queretanos hacerla en el 2025. Y pues a mí lo único que me resta analizar es decir, es una elección extraordinaria. Y van a decir los queretanos, ¿y por qué se clava mucho en esa palabra, no? Porque ¿cuál fue la última elección extraordinaria que tuvimos en Querétaro? Parece quiniela, ¿no? Pero la hay. Huimilpan. Ah, claro, sí es cierto, Huimilpan. Y no tiene tanto, ¿no? No tiene tanto. O sea, ¿fue 2015? 2015. Sí, es cierto. En la elección de gobernador. O sea, en los tribunales tardan en resolver y regularmente resuelven unos días antes del 1 de octubre, ¿no? Que es cuando tienen que tomar posesión las administraciones municipales. No sé por qué los tribunales electorales se van hasta el último minuto, pero hasta el último, ¿no? Y yo recuerdo es como también, la tarea, Charlie. Como la tarea, ¿no? Hasta el último día. Y recuerdo, por ejemplo, la elección de Adolfo Ríos versus Luis Nava, efectivamente también en el último minuto se cambió la resolución que ya ordenaba una elección nueva. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue ese proceso electoral nuevo? Extraordinario. Fue por ahí del día 15, 16 de diciembre. O sea, entre la resolución del tribunal que anulaba la elección y la preparación de un proceso nuevo, no pasaron más de 75 días. Entonces, me parece que tratándose de elecciones extraordinarias, los tiempos se pueden acortar. Y en el país, ¿cuándo fue la última elección extraordinaria que tuvimos? Fue muy reciente también. La elección del Senado de Tamaulipas. Ah, sí, para efectos federales, sí. Recuerden que hubo vacío de propietarios de suplentes. Fallecen los dos, creo, ¿no? Uno se vuelve candidato a gobernador y el otro fallece. Es cierto. Américo Villarreal se vuelve gobernador y fallece el suplente. Fallece el suplente. Es cierto. Y en menos de 60 días, el INE convoca a una elección de carácter estatal para elección de Senado. Entonces, me parece que el argumento de que no hay tiempo porque estamos en enero y esto tendría que ser en junio y son 5 meses, que son 150 y tantos, casi 160 días, no se sostiene, ¿no? Me parece que es un razonamiento interesante. Y efectivamente vienen todos los cambios de la adecuación de esta reforma nacional a lo estatal. Había voces que decían, oye, ¿por qué los que presentan la iniciativa no convocan a foros para la iniciativa? Pues ya los foros ya se hicieron. Claro. Fueron los foros nacionales, porque en la reforma federal pues se tomaron en cuenta, o se tocó en cuenta el artículo 116 de la Constitución y ya se tuvo la posibilidad de participar. Hubo un foro, no sé si fue hasta por número, creo que fue el 7º, fue en Toluca, me parece, el foro que tocó precisamente a la reforma a los poderes judiciales en las entidades federativas. Entonces, me parece que lo que va a foro ya no es la reforma constitucional. En el caso de Querétaro, así como anunciaron los legisladores de la 4T, tendría que ir sobre las leyes secundarias. En particular, ¿cuál? Que yo creo que es la más interesante de todas, que es la ley electoral. Sí. Sirve que de una vez la adelantan y le revisan esos artículos que fueron declarados inconstitucionales, que pues estuvieron vigentes durante el proceso electoral porque ya había iniciado, pero que la Corte dijo, pues estos violan la Constitución, ¿no? Me parece que viene un tema interesante. Yo creo que hay tiempo suficiente para poderlo hacer. Yo creo que lo caótico sería llevar toda la elección de magistrados y jueces al 27 y subirla toda la elección, no solamente con el proceso federal, sino con el proceso local y con la segunda parte de la elección del Poder Judicial de la Federación. Pues me parece que no se sostiene ese argumento, ¿no? A ver, yo quiero tomarlo desde donde lo deja Charlie, que es interesantísimo y que me parece, como bien usó la palabra, es caótico. A ver, ahí te va a tocar yo. 80 jueces. De lo local. De lo local. De lo local. Perdóname, tienes toda la razón. Porque además habría que votar lo que resta de los federales. De los federales. ¿No?
como está la propuesta de iniciativa, 11 magistrados. ¿Y por qué además, aunque esto es parte del debate, ¿no? Y creo que es bien sano que si 11, que se quedan 13, pero en realidad si nos apegamos a las bases de la reforma en lo federal, uno de los puntos importantes es la reducción del pleno, el máximo tribunal, en el caso de lo local, pues que sería el Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, a ver, 11 o 13. Luego, ahí solamente va el Poder Judicial. Luego, 18 municipios, o 20 o 21, vete a saber cuántos quieren que haya. Pero bueno, ahorita hay 18. Luego, gobernador. Luego, diputados federales, 6 distritos, ¿no? ¿Qué me falta? No hay Senado. Los locales. Bueno, por supuesto, los locales. ¿Cómo se nos van a olvidar los locales? ¿Qué escenario te puedes tú imaginar en esa concurrencia de elección, tocayo? Pues mira, es un reto muy, muy interesante para la autoridad electoral. Primero, yo creo que el reto es para el elector, tocayo. Te has de querer volver loco. Bueno, también. Más que la autoridad, ¿eh? También tocayo, pero ese es un análisis que tuvieron que haber hecho los legisladores a priori, ¿no? Ahorita ya no vamos a discutir el tema de cómo se va a ejecutar, porque ya está resuelto, ya es firme, le llaman los abogados. Sí. Cuando Juzgada. Cosa juzgada, ¿no? Ya es firme. Entonces, ahorita me parece que más bien sí hay un reto muy, pero muy interesante para la autoridad electoral en el Estado y para la autoridad electoral federal. Pero creo que también representa un reto para los ciudadanos, como bien lo dice Arturo, en términos de cultura cívico-democrática, en entender cuál va a ser nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos en este proceso electoral. Sí va a ser caótico, desde luego, va a ser un primer ejercicio, pero se tiene que hacer. Y entonces, en ese escenario, tocayo, que me estás planteando, donde hay una elección concurrente de todos los puestos de la función pública por elección popular, que ahora se suman los jueces, pues a lo mejor en ese escenario sí sería viable adelantar y no esperar hasta ese momento, sino adelantar los tiempos para que la gente, en lo que se va socializando, en lo que la autoridad electoral encuentra temas de logística para las boletas, para las casillas, para la selección, pues sí adelantar un poco el proceso. A mí me parece que sería una decisión desafortunada que los legisladores locales en Querétaro postergaran este tema. ¿Por qué sí? Porque va a ser más atropellado, ¿no? Y en lugar de avanzar en términos de condiciones democráticas, pues se va a entorpecer, ¿no? Y seguramente, como son ensayo y error, no duden ustedes, y como está la ley electoral actual, no duden ustedes que va a haber primeros jaloneos y primeros tribunalazos, es decir, se va a ir al ámbito jurisdiccional algunas cosas. Entonces, yo creo que sería mejor que este ensayo error lo hiciéramos en este año, ¿no? Pienso que podría ser mejor para los costos de la evolución democrática. No me parece ya, carece de sentido, no entrar en el debate de si lo vamos a hacer. El tema es cuándo lo tenemos que hacer y cuándo es más redituable democráticamente. Pues sin duda este próximo año, tocayo, porque pues va a ser muy complejo en el 2027 que la autoridad electoral lo resuelva. Lo van a resolver. Yo, a final de cuentas, yo creo que, fíjense que una de las actividades que muchas veces nosotros como ciudadanas y ciudadanos juzgamos mucho a los políticos, ¿no? Ay, que estas castas políticas, que esta clase política. Pero yo no he visto oficio más desgastante que el oficio político. Y no sé de dónde sacan energía la gente que se dedica a la política y más la gente que anda en el ámbito electoral, porque todos los días y horas son hábiles. Entonces, lo van a hacer, lo van a terminar haciendo, pero creo que sí nos ahorraríamos algunos desgastes en términos de condiciones de evolución democrática. A ver, tocayo, como politólogo, tú, por ejemplo, muchas de las instituciones mexicanas y algunas muy exitosas en términos de su funcionamiento y del logro de objetivos, tienen un principio de escalonamiento. Y la lógica de este principio, en el cual yo creo mucho, es pues precisamente para que no haya, digamos, una curva de aprendizaje de todos para la toma de decisiones que son trascendentales para la nación o en este caso para la entidad. ¿No sientes tú que además de hacer esta primera prueba democrática de algo que pues es ya un hecho, ¿no? Que los jueces y magistrados en Querétaro tendrán que votarse, puede gustar o no, ¿eh? Yo creo que los promoventes dicen que es el método
más el mejor método que pueda haber para elegir a un juzgador, y los detractores dicen que es lo peor que puede pasar, ¿no? Cada quien tiene su versión. Pero lo que es un hecho, como tú decías, cosa juzgada, es que se va a tener que hacer porque ya hubo una reforma constitucional y ya está plasmado en el 116 constitucional, ya está vigente. Pero al margen de la prueba democrática, tú en el funcionamiento del Poder Judicial, ¿qué ves? ¿El machetazo y todos nuevos? ¿O una elección donde puedas hacer una renovación parcial precisamente de los juzgadores? Y al margen de que algunos además tienen la opción de postularse, ¿no? Tienen la opción de postularse, pero donde puedan pues quedarse gente con ese expertise en sus funciones también hasta el 27, donde también tendrán la posibilidad de postularse. ¿Cómo ves las dos opciones, ya no solamente en términos democráticos, sino en términos de funcionamiento de una institución tan relevante? En términos de relevancia institucional, ya hay ejercicios que han demostrado que la renovación escalada y paulatina abona a la estabilidad institucional. Si tú te das cuenta, en el caso del INE, a los consejeros no se renuevan de manera total. Banco de México, entonces, INEGI. Entonces son instituciones que han sido sólidas. Yo creo que de las principales instituciones que tenemos en México, que ha dado buenos réditos en el ámbito social y político, es el INE. Entonces es un ejemplo de cómo. Entonces yo vería muy sano que en el ámbito local los legisladores abrían el espacio para que no se renovaran todos los espacios, a lo mejor sí ir de manera escalonada. Eso permitiría una transición mucho más tersa y no se perdería de llano. O sea, si bien es cierto, tocayo, y por acuerdos políticos seguramente algunos de los actuales magistrados en Querétaro van a aparecer en las propuestas del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial mismo o del Poder Legislativo. Eso va a pasar. Pero también es cierto que en esos jaloneos pudiéramos prescindir del capital académico, del capital laboral, del capital, digamos, profesional que ya se tiene en el tribunal y que, bueno, sería bueno irlo escalonando. Yo creo que eso le daría más estabilidad al poder judicial. Ya de por sí, la crítica más severa que tiene esta reforma en materia judicial tiene que ver con la capacidad que tendrían los nuevos juzgadores, es decir, el conocimiento técnico. El Poder Judicial debería de ser un poder, porque no lo es, pero es el ideal, digamos, en una sociedad utópica, que sea un poder que no dependa de los vaivenes políticos y que quien encabece este ejercicio de la impartición de justicia tenga un mínimo de conocimientos técnicos, o sea, es decir, la aplicación de la ley. O sea, tiene que haber un abogado ahí, ¿no? Imagínese un politólogo o otra persona que tenga una profesión distinta, pues sin los conocimientos técnicos seguramente se equivocaría. Entonces, hay que garantizar este conocimiento técnico. Abogados, eso se va a cumplir, pero la parte del expertise de la carrera judicial, que ya hay gente muy valiosa. Entonces creo que sí, dar barrida y todo nuevo intervendría en el desarrollo de la conclusión de los procesos que ya están ahí en camino, en la estabilidad mismo del Poder Judicial. Entonces yo sí sería de la idea, tocayo, Charlie, que de alguna otra forma se optara por una parcialidad de la renovación en cuanto a los magistrados y en cuanto a los jueces. ¿Tú cómo lo ves? Y luego te quiero preguntar los filtros, porque también es bien importante. Si yo fuera docente de análisis político, que no lo soy, dejaría la siguiente tarea y les diría, y hablaría de las falacias del proceso. Y siempre una falacia es, como se va a renovar el Poder Judicial, entonces vamos a hacer un lado el expertise o no garantizamos que el expertise llegue. Lo que está más garantizado o lo que puede ser es que sí la gente puede votar por las candidaturas del Poder Judicial. O sea, usted que nos está escuchando, si realmente está de acuerdo, conforme, contento, ha recibido un buen servicio de los jueces y de los magistrados del Poder Judicial, pues entonces va a tener en la posibilidad en la boleta de tachar las propuestas del Poder Judicial. Y puede decir, yo sí quiero que el Poder Judicial siga como sigue ahorita, y entonces voto en la boleta por los candidatos que proponga el Poder Judicial. Y ahí está garantizado. Pues si todos los que son ahorita magistrados y jueces que quieran participar en el proceso tienen pase directo a la boleta. Entonces, a ver, pero en la boleta viene quién te propuso. Sí,
Sí, en el transitorio de la reforma viene cuáles son las propuestas del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. ¿Y por qué se hizo así la reforma? Porque había detractores y decían, bueno, oye, ¿cómo respeto yo o cómo puedo votar por lo que está? No solamente por lo reformado. ¿Cómo puedo votar por lo conservador? Es decir, ¿cómo puedo votar por los que están? Puede haber alguien que diga, yo sí estoy de acuerdo con los magistrados que se acaban de nombrar hace, ¿qué serán? 5 meses, 6 meses. Y que nos espantamos porque va a elección la gente cuando estas personas las eligió uno. Hubo un caso súper aberrante, ¿no? De quien fue árbitro en el 2021, fíjate, fue árbitro en el 2021, y de quien fue árbitro en el 2021, lo propone después para ser magistrado. O sea, pasó del órgano electoral a la magistratura de forma directa. Bueno, pues si hay queretanos que eso les agrade, cuando vean el nombre de este personaje en la boleta, lo van a poder votar, güey. Derecho de réplica, tocayo. Pues bueno, como yo sí soy maestro de análisis político, tengo que decirle a mi tocayo, digo aquí a Charlie, que en ese supuesto estamos hablando de una sociedad con una cultura política democrática y cívica, cosa que en México y de manera particular en Querétaro no tenemos, Carlos. El análisis político... El mito del voto racional. Sí, la rational choice. Sí, o sea, a ver... En términos políticos, en términos de análisis político, una parte muy importante del análisis político es deconstruir. La palabra analizar significa descifrar, ver a detalle el proceso. Y cuando ves a detalle el proceso, Carlos, te das cuenta que en Querétaro y en México no hay una sociedad que tenga los dotes de una cultura política cívica democrática. Si fuera así, pues entonces yo no creo que tendríamos un partido casi de Estado como ya estamos en construcción, si fuera así. Tendríamos pluralismo político. Y lo cierto es que la historia política del sistema político en México ha dado unos bandazos increíbles y se ha de alguna otra forma dejado esa responsabilidad a la clase política que muchas veces, diría yo, va hasta en términos de casta política, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Charlie, hay que decirlo como es. En realidad, pues sí, la gente que estaría al tanto de los perfiles, del trabajo. Si tú le preguntas a cualquier queretano, queretana, ¿cómo se llaman los jueces, los magistrados? ¿Tú crees que los conocen? No, Carlos. ¿Tú crees que saben cuáles son las funciones específicas de un tribunal? No, Charlie. Entonces, lo real es que tienes que garantizar de manera institucional cierta estabilidad del Poder Judicial. Y yo sé por dónde viene después el revire, tocayo, porque ya lo estoy viendo. Como si el Poder Judicial fuera la panacea, hay que cuidarlo. No, tiene sus fallos. Pero de alguna otra forma, los índices de impunidad en Querétaro, que no son tampoco los más óptimos, y tampoco es que en Querétaro sí se denuncie, pero si te fijas en un análisis nacional, los índices de impunidad son menores a otros estados. Entonces, yo sí creo que en esta parte realista de la realpolitik, pues en realidad, pues sí, tú dices, pues si un magistrado actualmente o un juez ha hecho bien su chamba, pues que la gente pues, en realidad la gente no creo que tenga el conocimiento de ese juez ni de su trabajo. La gente va a votar por ciertas propuestas que vean la boleta de acuerdo a cierto algoritmo de inteligencia artificial generando en redes sociales o en ciertos medios de comunicación, o de acuerdo a los intereses de una clase política que los puso en una lista. Eso es lo que va a votar la gente, Carlos. A ver, pero... A ver, Charlie. No hay que quitar derecho de réplica. ¿Cómo va a... o cuál sería para ti el procedimiento para garantizar que independientemente quién nos proponga cualquiera de los poderes, yo diría que sí, a partir de la premisa de que el Poder Judicial de Querétaro es un buen Poder Judicial, por lo menos comparativamente hablando con respecto a otras entidades. ¿Cómo puede establecerse los filtros para que lo que llegue a las boletas sea de un nivel importante? ¿Qué visualizas tú ahí? Mira, va junto con pegado, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana platiqué con, obvio, los nombres porque los tienen seriamente advertidos. Algunos amigos que trabajan en el Poder Judicial, advertidos de que pues, con la 4T prácticamente está prohibido juntarse en este momento.
pero decían, oye, pues yo creo que el Poder Judicial es bueno. Entonces, pero aquí va a cambiar. Le digo, no, es que hay la opción. En la elección hay la opción. En la boleta, al momento de decir quién lo propuso, es posible que no conozcan el nombre del magistrado Del juez. o del juez. No lo van a conocer. Pero sí va a haber dos propuestas. O sea, y es importante que todos quienes tengamos que informar a la ciudadanía les digamos, a ver, va a haber 2 listas, va a haber 3 listas. 3 en realidad. ¿No? 3. Si realmente crees que... Y pueden ser cruzados. Pueden ser cruzados. Oye, si realmente crees que el Poder Judicial es lo que dicen que es, entonces vas a poder votar por los candidatos del Poder Judicial y entonces nada va a cambiar. Y el hecho de que la gente vote así no quiere decir que sea malo, ¿eh? No, claro. Pero sí tiene la opción. O sea, esto de que todo va a cambio no es correcto. Hay la opción de seguir votando porque las cosas se queden como están. Y solamente tendrían que hacer una cosa, votar por los candidatos que proponga el Poder Judicial. Partiendo del supuesto que el Poder Judicial va a proponer los que están actualmente. Y mira, Partiendo de ese supuesto. Sí, pero ahí Partiendo de sí ese quiero decir supuesto, una ¿no? cosa. Sí creo que una limitante para el Poder Judicial, que es una limitante creo buena, que se debería poner en las reglas de este juego, es que el Poder Judicial solo pueda proponer gente del Poder Judicial. A mí sí me parecería aberrante en esta lucha que aparentemente se tiene por todo este tema de carrera, con respecto a carrera judicial, pues que tú como Poder Judicial propongas a alguien de fuera del instituto, bueno, del Poder Ese mismo, ese del canal no tribunal. está, pero lo podrían poner. Yo me voy a anticipar. Yo creo que ese es un candado lógico y justo. Ojalá. Es que ese candado Ojalá, si es así, Charlie. siempre debería Pero de haber, en la actualidad no está. siempre debería de haber existido. Porque hoy vemos gente que llegó a la magistratura sin haber pisado un juzgado, Sí. defendiendo, y lo voy a poner así, la carrera judicial. O sea, a mí me sorprende la capacidad de decir, ¿cómo llegaste tú? No, pues yo llegué por la vía política y nunca había pisado un juzgado. Y llegué hasta la máxima representación del Poder Judicial. Y ahora soy un defensor de la carrera judicial. Entonces, eso que viene en la aplica, aquí, comenta Arturo, que debería de estar en la reforma, que a mí también me parecería correcto, sería un cale para el Poder Judicial. O sea, ¿realmente va a proponer nomás a los de adentro? ¿O se van a seguir aventando la puntada de traer gente de fuera? Sería la lógica. O permitir gente de fuera, ¿eh? O sea, porque me parece que los de adentro no lo quieren, pero tampoco han defendido que les impongan gente de fuera. Entonces, de fuera de la carrera judicial, ¿eh? O sea, que son dos cosas. Porque vamos a ver qué tan vulnerable es el Poder Judicial. Y fíjate, yo a lo mejor hasta podría no estar de acuerdo nomás por pura curiosidad, Arturo. O sea, para ver... a ver si les da esta tentación. Si o les da- alguien les dice, oye, propone a fulanito. fulanito de tal, ¿no? Yo nada más a lo mejor lo haría para decir, a ver, vamos a observar si el Poder Judicial en esta reforma, pues se avienta la puntada de no proponer personas que sean del Poder Judicial. Ahora, contestando ya claramente tu pregunta, pues va a ser algo parecido a lo que se hizo, porque no puede ser diferente. Va a haber una posibilidad de que todos los que deseen ser jueces o magistrados que vayan Charlie, a este proceso... Me permito porque creo que es muy de fondo. Ya casi vamos a ir al corte y quisiera que, para regresando al corte, para que no te cortáramos, nos pudieras explicar un poco cómo ves tú debiera ser el procedimiento. Y también me gustaría mucho que platicáramos lo que creo que todavía no está claro en términos de separar lo que tiene que ser para evitar una crisis, yo diría, institucional, donde nuestra constitución local diga una cosa en contrasentido a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y lo que sí es materia de que la legislatura local pueda adecuarlo, pueda tropicalizarlo, pueda decir, no nos vamos a elecciones el 25, no hace 27, o todos en el 25, ¿no? En fin, pero para que distingamos esto en la segunda parte del programa. Vamos a ir a un corte y regresamos, estamos en Voz Alta. Regresamos. Aquí estamos de regreso en Voz Alta y ahora sí, Charlie, nos quedamos en el tema de que ibas a hacer, digamos, más, a amplificar el tema de lo que podría o debería ser el procedimiento. Todos los queretanos que cumplan los requisitos que establece la Constitución van a poder participar y se van a poder inscribir en los comités de evaluación de cualesquiera de los tres poderes. El Poder Ejecutivo va a tener que hacer su comité de evaluación,
el Poder Ejecutivo, el Legislativo va a tener que hacer su poder de su Comité de evaluación y el Poder Judicial igual. Entonces, pues, el que desee participar, pues prácticamente el requisito es, y aquí hay algo muy interesante en el tema de los requisitos, hace una distinción la Constitución entre la antigüedad de tu título, Arturo, y la experiencia en la práctica jurídica. Y podría haber el caso, en mi interpretación, no sé si coincidas, porque eso es muy importante para las declaraciones que hacía Andrés Manuel en aquel entonces de, oye, pues es posible que encontremos recién egresados con mayor entusiasmo para poder ser jueces y que sean pues mejores en la impartición de justicia como personas juzgadoras. Sangre fresca, no viciada. Pero no tengan pero que estén recién salidos de la universidad. Y cuando tú lees la reforma te dice que tienes que tener 5 años de práctica profesional en un requisito por separado, y de práctica jurídica, y en otro requisito que tengas título. Entonces podría interpretarse que podrías tener 2 años con el título, sí, solo si acreditas que tengas 5 años en la práctica jurídica. Sí, porque la práctica jurídica no necesariamente implica, en mi opinión, que tengas el título. Pues a lo mejor un meritorio, ¿no? Con 3 años en un despacho, en una notaría, pues ya tiene práctica jurídica. Tiene práctica jurídica, ¿no? Pero que no de litigio, ¿eh? Que yo no lo pondría necesariamente como un obstáculo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea imposible, simplemente aclarando, ¿no? O sea, porque a lo mejor hay gente que prefiere, visualizando perfiles, alguien que ha estado realmente, digamos, pues digamos, en la trinchera, ¿no? De lo que es realmente ir a un juzgado todos los días, llevar asuntos de controversias que se dirimen por un juzgador, y no a lo mejor solamente una persona que ejerce su vida profesional como abogado en un área diferente a la jurisdiccional. No, te voy a poner un ejemplo. Hay un sistema de titulación en la Secretaría de Educación Pública, en donde, fíjate, tú acreditas la práctica de la actividad. ¿Y conocimientos? Y el conocimiento, aplicas un examen y te dan el título. Oye, pero es que eso que dice Charlie es bien interesante y creo que nos lleva a otro punto. Espero no estarme saliendo en este tema, pero creo que también está vinculado con nuestro sistema nacional en términos de la autorización de universidades, ¿no? Ahora para poder expedir los títulos y que te los avale la autoridad. Porque pues también hoy encontramos carreras express, ¿no? Donde universidades patito. Y no puedes poner esa restricción porque desafortunadamente título es título, ¿eh? Y lo tiene reconocimiento de por la SEP, de manteca, entonces sí es un... Yo lo pongo porque el fin de semana hubo un par de personas que dicen, oye, yo obtuve mi título de licenciado en Derecho porque acredité práctica profesional de 15 años. Pero mi título tiene 1 año. ¿Puedo participar? No, porque la Constitución dice que el título tiene que haber sido expedido por 2 años. ¿No? Es que está separado. Está separado. Es que te dice título y luego en otro requisito te dice práctica. Aunque, o sea, ¿puede ser uno a otro? No. Aunque se supone que tú solo puedes practicar si tienes cédula. No tienes cédula. La cédula, cierto. Sería en las interpretaciones. ¿De qué es la práctica jurídica? Yo creo que hay muchas personas que tienen práctica jurídica en despachos, en juzgados, en meritorios, etcétera, o inclusive de otras profesiones. Por ejemplo, yo he tenido práctica jurídica. Yo he sido, cuando fui contralor, tenía una partecita jurisdiccional. Tenías el tribunal, ¿no? Lo que fue el tribunal. Tenía la posibilidad de dirimir controversias entre participantes y sanciones. O sea, sí había una práctica jurídica, a pesar de que yo no era abogado, ¿no? Entonces, pero bueno, vienen esos requisitos, te puedes inscribir en cualquiera de los comités de los 3 poderes. Los 3 poderes tienen que hacerle, por cada cargo, 5 propuestas, según lo que dice la reforma, al poder en cuestión. Y el poder tiene que, por cada una de las posiciones que se determine, hacer una insaculación. ¿Lo que dice la reforma o la iniciativa? La reforma a nivel nacional dice 10. Ajá. Esta iniciativa lo redujo a 5. Porque 10, o sea, seleccionar 3 entre 10, creo que es un problema. Y también hay que ver los problemas que tuvieron los poderes federales. Si el Poder Federal tuvo problemas a nivel nacional para tener los candidatos necesarios,
pues imagínense el poder local, ¿no? Pues me parece que 5, que es lo que plantea la reforma, que el comité le proponga al poder por cada uno de los cargos, y el poder puede proponer, y aquí es otro de los términos de la reforma, hasta 3 para que vayan a la boleta. Y dice hasta 3. ¿Por qué? Porque podría ser, por lo menos como está planteada la reforma, que pudiera el poder nada más proponer Uno. Por cada ¿sí? cargo. Por cada cargo. Entonces, eso sí le da la posibilidad al Poder Judicial de decir, yo me la juego con mi juez que tengo actualmente. No tengo que proponer 3, uno. ¿Sí? Claro que se tendría que armonizar y podría decir alguien, no, pues es que a nivel federal sí son 3, y entonces aquí tendrían que ser 3, ¿no? Pero bueno, es una de las salidas que se dio para decir, bueno, creo que se puede poner el respeto de la carrera judicial, sí podría ser hasta 3. Y los poderes también podrían decir, pues yo decido jugármela con fulanito de tal, que es el que salió mejor evaluado en mi comité, ¿no? Entonces, aún así, ese viene de 5. Entonces, tiene que haber un proceso de insaculación. ¿Cuál es el tema? Si son 3 de insaculados entre 5, pues hay un grado de aleatoriedad importante, ¿no? Que aún así es menor si viniera de 10 entre 3. Ya es el 60% de chance. De chance de que salgan tus 3 que querías. Pero si decides hacer 1, como viene insaculado de 5, pues entonces tienes solamente el 20%. Es un rejuego para garantizar la transparencia y que el tema no esté pues, viciado de ninguno de los dos lados, ¿no? Si es que hay dos lados, ¿no? Porque también puede haber un gran acuerdo político. Desde luego, como bien lo comentaba Arturo, bueno, van a la boleta y la boleta establece hasta 3 propuestas por cada cargo. Y pues se va por cargos. Vamos a tener un problema importante porque aquí, por los distritos judiciales, por lo menos el distrito judicial de la capital, junto con el Marqués y Corregidora, pues es de los más amplios, ¿no? Debe tener, pues yo creo que más de la mitad de los jueces concentrados aquí, ¿no? Sí. Entonces ya es un tema de leyes secundarias, ahí los diputados van a tener que hacer números junto con el IEQ para saber exactamente cómo van a distribuir las elecciones, si no esa boleta va a estar monstruosa, ¿no? Va a ser complicado. La de estos 3 municipios, si se decide que se vote por distrito judicial. Híjole. Sí. No, va a ser todo un rollo. A ver, ahora, yo sí quisiera, y para mí sí es importante en este programa abordarlo. Estamos hablando y nos arrancamos con lo más controvertido, ¿no? Primero la elección, pero ese es, como dicen también en el argot de los litigantes, pues es palo dado. Ese ya está. Ese ya no hay vuelta de hoja. Para el auditorio también, no, para quienes no estuvieran necesariamente vinculados con la reforma y pensaran que todavía en Querétaro es optativo. A mí me ha tocado escuchar algunas declaraciones o platicar con gente que dice, oye, valórenlo, no hacerlo, No, se tiene que hacer. O sea, no, desafortunadamente en algunas opiniones, no, esto ya no se puede. Pero ¿qué es lo que ya es palo dado? Porque hablamos de la votación, pues eso ya. Hablamos del 25, llevar un número de jueces y los magistrados a la boleta y luego el resto llevarlos en el 27. Eso me parece que todavía está dentro del opcional. Pero me gustaría tocar, si quieres, o si no lo rebotamos ahorita aquí los 3, lo que sí tiene, o sea, sí o sí tiene que reformarse para que Querétaro no esté en una circunstancia donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diga que jueces y magistrados deberán elegirse en las entidades por voto libre y secreto, y nuestra Constitución local diga que los magistrados se eligen por propuesta del gobernador a la legislatura. Imagínense ese escenario, porque a mí sí me ha tocado platicarlo mucho con compañeros de los medios que dicen, ¿y si no la aprueban? Dije, pues bueno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es a fuerza, tocayo? Por así decirlo, ¿no? Mira, no soy experto, tocayo, en la materia jurídica, pero a simple vista se ve en el horizonte que hace necesidad de reformar la Constitución local. En esta parte de la elección de los jueces y magistrados, se hace necesario también reformar la ley orgánica del Poder Judicial, se hace necesaria también reformar la ley electoral en el Estado, en el ámbito jurídico, ¿no? Eso todavía no es ya firme, no es palo dado, digamos, ¿no? O sea, eso hay que trabajarlo y me imagino que, pues creo que tienen hasta lo vi por aquí, no sé, febrero o enero. Marzo.
¿Hasta menos marzo? de 60 días ya, ¿eh? Entonces, menos de 60 días. tienen poco tiempo los legisladores locales para ponerse a adaptar y resolver todas las posibles controversias que se puedan derivar en materia legal, ¿no? Eso es una parte. Pero también viene la otra parte que seguramente va a desprenderse de esto, que son las cosas más finas y más delicadas para garantizar el acceso de las y los ciudadanos. Lo decía con Carlos, ¿no? O sea, no tenemos una sociedad, digamos, con una cultura cívica democrática que garantice que todos tenemos participación. Entonces tenemos que generar incentivos para que la gente se vaya socializando con eso. Y un incentivo principal que yo creo que tendrían que trabajar los legisladores, tocayo, es en cómo invitar a la sociedad a involucrarse en estos temas, ¿no? Y entonces eso también todavía no está bien claro, tocayo, y no es un tema ya firme, sino que yo creo que hay un área de oportunidad muy interesante por parte de los legisladores locales para buscar instrumentos de participación ciudadana en esta renovación, ¿no? ¿Y cómo promueves lo que no se puede promover? Pues, O sea, porque la elección es muy cerrada. O sea, en términos de digamos, de proponerte al ciudadano es muy acotado, ¿no? Sí, es muy acotado por digamos, los requisitos, por los tiempos, pero yo creo que sí. No solo por los tiempos, No hay dinero. sino por lo que te permiten y por la posibilidad efectivamente de recaudación. No hay ni siquiera, yo entiendo, Charlie, en este tema que tú conoces muy bien, que ni siquiera hay quizá la obligación de llevar una contabilidad de campaña porque no hay campaña. Perdona, a lo mejor no fui claro. No me refería a la parte de tú como candidato, como promover. Sino del proceso. Sino del proceso por parte de los legisladores locales para invitar a la gente que participe en esto. Porque, o sea, es obvio y va a ser muy complicado. Yo recuerdo que a nivel federal la presidenta decía, pues están los medios públicos, pero bueno, los medios tradicionales ya están dejando atrás otro tema, ¿no? Redes sociales son otras cosas, pero en este caso cuando hablo yo de integrar a la sociedad, tocayo, me refiero a que los mecanismos por los cuales se va a armar la propuesta sea transparente y involucres a sectores de la sociedad claves, colegios, universidades, para que propongan y ya después, mediante este comité, o sea, vamos, en términos sencillos, claridad sobre los mecanismos que van a utilizar los comités de selección. A eso me refiero, porque esa es una muy buena señal para la sociedad. Y poco a poco vas metiendo el tema. Claro, no vas a resolver el término de la cultura política, no, pero sí vas a mandar una señal y vas a darle un primer síntoma de legitimidad a este nuevo procedimiento de elegir jueces, que es legítimo, ¿por qué? No solo porque es legal, es legítimo porque se tomó en consideraciones propuestas de la sociedad. Entonces, figuras como, no sé si estoy diciendo una barbaridad, díganme ustedes que son legisladores y expertos, parlamentos abiertos, o sea, reglas claras para este comité, que no son cosas firmes todavía, tocayo, y que creo que mandarían una muy buena señal, cuando menos al círculo rojo y también a gran parte de sectores, digamos, profesionales del derecho como las universidades, ¿no? Que una universidad estaría con la confianza de decir, bueno, hay reglas claras, hay un comité que tiene claridad sobre las reglas, pues la universidad propone fulanito, fulanita para ese cargo de representación. Entonces, yo creo que esos son los retos, tocayo, las reformas en materia legal, la Constitución, la ley electoral, la ley orgánica del Poder Judicial, inclusive la del Ejecutivo y la de la legislatura, algunas cosas que yo creo que ya traen ustedes en el radar que les pega en este tema, y desde luego también la otra parte de los mecanismos de transparencia para la integración de las propuestas. Y fíjate que qué bueno que lo mencionas porque se nos está olvidando una elección, la de los que habrán de integrar magistrados, entiendo será la denominación, el Tribunal de Disciplina. A ver, y hablando del tribunal, insisto un poco en los temas para irlos también planteando con el auditorio. ¿Qué es, además de la elección, Charlie, tiene que estar sí o sí en la Constitución local? Tiene que estar la división de ahora de funciones del Poder Judicial. Pues hace muchos años se dio que el Pleno del Poder Judicial no podía tener funciones, o no era lo conveniente tener funciones administrativas. Se crean los consejos de la Judicatura en la Federación y en el Estado. El Consejo de la Judicatura básicamente tenía dos funciones. Una, la sancionatoria para efectos del control de la impartición de justicia, y la otra, la administrativa. Presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ahora ya no.
Ahora se crea un tribunal de disciplina judicial que no incluye a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, pero inclusive financieramente hablando, quienes defienden la posición, porque hay ya quien dijo, no, tenemos que ir con los 13 magistrados porque es mucha la chamba. Yo no sé cuál sea mucha la chamba, pues seguramente sí, pues seguramente sí debe haberlo, ¿no? No, esa parte no lo estoy dudando, pero sí tiene una parte de economía. O sea, inclusive la reforma plantea 11, podría irse a 9, ¿eh? Como en el caso de los, de los ministros. ¿Por qué? Porque va a tener un costo adicional que ahora los integrantes del Tribunal Superior de Justicia no lo van a poder ser de este Tribunal de Justicia Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial, perdón. Entonces, este tiene sus otros integrantes. Y aparte, se nombra un órgano administrativo. Y que también es un órgano, es decir, es por lo menos impar. 5 integrantes. Sí. Entonces, este órgano administrativo, que antes era el mismo Consejo de la Judicatura, no va a elección. A este sí lo eligen. El Poder Ejecutivo nombra a uno, el Poder Legislativo nombra a otro, y el Poder Judicial reformado, el Pleno, nombra a los 3 integrantes. Entonces, sí tiene participación de los 3 poderes, es una cosa rara. Pues por lo menos amorfa, ¿no? En términos de la división de poderes, pero bueno, pues ahí hay 2 integrantes ya del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que también hoy los tiene el Consejo de la Judicatura, ¿no? Tiene representantes de ambos poderes. Entonces, esa es la nueva conformación y tiene que quedar lista, ¿no? Entonces, a mí me parece que negar esta posibilidad e ir al 27 con la estructura, digamos, antigua, pues me parece que no, porque entonces, miren, 14 estados ya lo hicieron. 14 estados ya tienen su reforma. Entonces va a haber estados en donde vas a pasar la frontera y ahí todavía hay Consejo de la Judicatura porque lo llevaban hasta el 27 y otros en donde dicen, aquí ya hay tribunal. Me parece que es un asunto complicado. Y yo no quisiera caer en el sospechosismo, ¿no? Ese término acuñado por el panismo. Pero a mí me parece que el Partido Acción Nacional está tratando de impulsar que sea hasta el 27, porque les resuelve mucho tema de sus candidaturas. Sí, si no vas para diputado, vas para magistrado, ¿no? Sería gravísimo. O sea, Lo que no queríamos, que el Poder Judicial se politizara. Se politizara, o sea, hoy, si fuera en el 25, creo que tendríamos candidatos a magistrados más transparentes, porque querrían ser magistrados. No serían premios de consolación como lo podrían ser en el 27. Ya no sé en el 27 qué sería un premio de consolación. De consolación dura más, Charlie. Dura más. Y no está mal pagado. Ya no sé qué sería premio de consolación, si ser diputado o ser magistrado. Güey. Exactamente. Sí. O los que caigan de magistrados, los manden a ser diputados. Porque además se va a acabar la reelección, de acuerdo con la presidenta de la República, acabará la reelección para los cargos legislativos. Entonces, fíjate nada más la perversidad del sistema. Sí. Debe haber por ahí secretarios, debe haber diputados, debe haber clase política que quiere todavía disfrutar de estos 3 años y llegar al 27 con la posibilidad. Pero habría una restricción jurídica. Hay una restricción jurídica. Entonces, vamos a suponer que dicen, bueno, pues entonces quiero más canicas para poderlas poner en el cocol. Y entonces sí, ya me parece que toma una vertiente totalmente política. Otra, ¿no? que a mí nunca me ha gustado es la limitante, porque creo que no te deben limitar tus derechos constitucionales, pero en algunos casos se ha dado de que no pertenezcas a partido político, ¿no? O que no milites en partido político, porque la pertenencia a veces es diferente. En eso no es requisito. Sí, inclusive no es requisito no haber sido candidato. Es requisito haber sido... sí, ya estar en funciones, ¿no? De secretario, ¿no? diputado. ¿no? Pero fíjate, sería interesante ver cuántos diputados o integrantes de la legislatura o funcionarios se zafan 2 años antes de su responsabilidad para poder participar en el 27. ¿No? Pero, pues, a ver quién le entra. Pero no, si dicen, dicen al 27 para tener más opciones, ¿no? Muy bien, pues yo creo que este programa va a dar para más, sobre todo conforme vaya avanzando las discusiones y el trabajo de comisiones e inclusive del Pleno y las leyes secundarias en el Congreso, pero bueno, pues aquí seguramente lo volveremos a abordar. Muchas gracias, Charlie, tocayo, y bueno, pues nos despedimos, que tengan excelente noche. Esto fue En Voz Alta y nos vemos el próximo jueves.